Amen. Qué bendición, mis hermanos. Puestos de pie, mis hermanos. Contentos, hermano. Cantemos con alegría, mis hermanos, de veras. Este miércoles es un refrigerio para nuestro cuerpo, de verdad. No es pensar de venir a escuchar la palabra de Dios, venir que pastiga al Señor, bendiciendo a su pastor, ¿verdad? Vamos a echar un chorro de menos, ya no va a estar aquí, no lo mencionó, pastor, ¿verdad? Rey de mi vida. Gracias a Dios por los himnos, hermanos. Qué hermoso himno. Nos recuerda el sacrificio, el gran sacrificio que Cristo hizo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, proveer la salvación de nuestras almas. Así que Dios, ¿verdad?, nos ayude a nunca olvidar el gran precio, hermanos, que se pagó por nuestra salvación. La salvación es gratis, pero no es barata. Hubo un gran precio que se pagó, la sangre de Cristo, que siempre, hermanos, siempre tengamos eso en mente. Por eso Dios dejó la cena del Señor, para recordar lo que Él hizo por nosotros, y nunca se nos olvide. Muy bien, los niños pueden ir a la clase, los niños, los jóvenes también pueden ir a la clase, los jóvenes. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Voy a dar lectura a otros más versículos, no solamente el versículo 1, versículo 6, hasta del 1 al 6. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 6. Quiero hablar, hermanos, acerca, sabemos que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Hace 2 semanas prediqué un mensaje y una persona se me acercó y me hizo una pregunta acerca de los dones, acerca de las habilidades y los talentos. ¿Cuál es la diferencia de los dones, habilidades y talentos? Es lo que vamos a mirar esta noche, explicarlo de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y los próximos miércoles vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. Dios nos dirige, pero es el plan, cada uno de los dones que Dios ha dado y que Dios ha repartido, ¿verdad?, a los hijos de Dios.
Primero Corintios 12, versículo de 1 al versículo 6. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y quiero leer una vez más en el versículo 1. Dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, hay diversidad de dones. Estaremos los miércoles que vienen, con la ayuda de Dios, estudiando cada uno de los dones. Cuáles dones están todavía ahora vigentes, cuáles ya no están vigentes. Eso lo estaremos estudiando con la ayuda de Dios. Vamos a orar y vamos a entrar en la enseñanza. Señor, le damos gracias en esta tarde y anoche por traernos con bien. Gracias por cada familia aquí presente. Oramos por las clases de los niños, de los jóvenes. Use a las hermanas en cuanto a la enseñanza de los niños, también a nuestro hermano que estará enseñando la enseñanza a los jóvenes. Que pueda, Señor, ser edificado los niños y los jóvenes y también aquí los adultos. Gracias por su palabra, que es nuestro alimento espiritual. Gracias por cada familia de nuestra iglesia. Pedimos, Señor, que usted tome control de nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos hacer un esfuerzo más allá de nuestras fuerzas para poder estar atentos a lo que usted quiere enseñarnos en esta noche. Quite todo cansancio, Señor. Gracias porque usted nos da las fuerzas. Pero reconocemos, Señor, que muchos hermanos vienen de sus trabajos cansados, pero, Señor, que pueda estar atentos al mensaje. Ponemos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales o los dones que el Espíritu Santo ha dado a sus hijos, hermanos, no han de confundirse con las habilidades, los talentos naturales que Dios nos da también a cada persona, y que cada persona posee, hermanos, ciertas habilidades, ciertos talentos, pero no debemos de confundirlo con los dones. Los dones, hermanos, es algo diferente. Las habilidades o los talentos que Dios da también a cada persona son diferentes, y es lo que quiero en esta noche hablar un poco acerca de ello. En primer lugar, quiero que veamos la diferencia entre habilidades, talentos y dones. La diferencia entre habilidades, talentos y dones. Hablemos por un momento, hermanos, acerca de las habilidades. Y por eso Pablo dice a la iglesia de los Corintios, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, que la iglesia tenía que estar, hermanos, bien, tener el conocimiento correcto acerca de los dones. Porque si no tenemos un conocimiento correcto, hermanos, es posible que nosotros, lejos de que el don sea una bendición a la vida de la iglesia, a la vida del cristiano, puede ser una confusión. Y por eso Pablo está hablando, hermanos, y dice, no quiero que ignoréis. Hablemos de las habilidades. Habilidades, el diccionario secular la define como inteligencia o capacidad, destreza para hacer una cosa. Habilidades. Podemos decir que es la capacidad natural que toda persona tiene, ya sea de nacimiento o que la desarrolla por medio del estudio y la práctica. Eso, hermanos, la Biblia lo llama habilidades. Habilidades. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 17, dice este versículo de esta manera. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamar plañideras que vengan. Y mire lo que dice al final este versículo: buscar a las hábiles en su oficio. No sé si usted sabe qué quiere decir la palabra
plañideras. ¿Alguien sabe qué quiere la palabra plañideras? Eran mujeres que cuando alguien moría, hermanos, ellas se dedicaban a ir a la casa o al lugar donde estaba el cuerpo y la familia, y ellas lloraban, ellas les pagaban por llorar. Ese era el trabajo de ellas. Y dice la Biblia que buscado a las hábiles en su oficio. O sea, eso se dedicaban ellas. Eran mujeres que cuando él moría las contrataban para que viniesen y lloraran ahí en ese momento. Ahorita no hay ese oficio aquí, ¿verdad? Entonces, pero al final del versículo, hermanos, dice Dios a través del profeta Jeremías: buscad a las hábiles en su oficio. Habilidades, una vez más, esas habilidades, hermanos, Dios las da a toda persona cuando uno nace, o también se desarrolla a través del estudio y la práctica. Hay gente que tiene habilidades, y gracias a Dios por las habilidades. Hay personas que son muy diestras en coser, especialmente mujeres. Hay personas que son diestras, tienen habilidad de trabajar la artesanía. Dios les dio eso a ellos, o lo aprendieron a través del estudio y la práctica. Y en muchas otras cosas, trabajar en madera, trabajar en el oro, en la plata. Entonces Dios da habilidades. Ahora, el punto es este, hermanos, que las habilidades y los dones son dos cosas muy diferentes. No podemos confundirlas. ¿Y qué decir de los talentos? Los talentos. El diccionario secular también lo presenta, hablando de talentos, como inteligencia o entendimiento para hacer una cosa. Inteligencia o entendimiento para hacer una cosa. Entonces, si comparamos, hermanos, la definición de habilidades y talentos, podríamos llegar a la conclusión de que son sinónimos, hablando, ¿verdad?, de talentos. Son sinónimos, tanto habilidades como talentos son sinónimos. Habilidad, destreza, ¿verdad?, que Dios da a las personas desde su nacimiento, o lo aprenden a través del estudio y la práctica para hacer ciertas cosas. Pero también en la Biblia, hermanos, habla de talentos, que cuando hablamos de talentos en la Biblia y un diccionario bíblico, es totalmente diferente a talento en un diccionario secular. Por ejemplo, talentos, esta palabra en la Biblia se refiere a una medida correspondiente. En el Antiguo Testamento es una medida de 34 kilogramos, y en el Nuevo Testamento talentos son 6,000 dracmas, que equivale a 6,000 salarios mínimos, una cantidad monetaria, hermanos, o una moneda tiene que ver con talentos. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, Jesús nos dejó una parábola acerca de los talentos. A uno le dio un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5 talentos. Se fue lejos, ¿verdad? Y después de un tiempo vino a rendir cuentas con sus siervos. Entonces es totalmente diferente. Pero ¿por qué hago la diferencia? Para que no nos confundamos, ¿ok? Cuando usted lee la Biblia y nota la palabra talento, tiene que ver, hermanos, con una moneda, una cantidad de una moneda. Y en el Antiguo Testamento tenía que ver, hermanos, una medida de 34 kilogramos. Entonces ya miramos lo que es habilidades, ya miramos lo que es talentos. En lo secular, dije, es sinónimo, muchas veces tienen el mismo significado. Ahora, dones, hermanos, dones espirituales. Un don espiritual, déjenme dar una definición diferente a la que siempre he dado, pero muy parecida. Es una capacidad extraordinaria dada por el Espíritu Santo solo a los creyentes, a los hijos de Dios, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, con el fin, con el propósito, hermanos, de servir al cuerpo de Cristo. En otras palabras, con el propósito de ser de edificación a la iglesia. Entonces los dones, Dios los da a través de su Espíritu Santo. Es una habilidad especial, dada por el Espíritu Santo. Y vamos a mirar, ¿verdad?, los dones que la Biblia nos describe en el libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos los domingos. En la escuela dominical también estaremos estudiando los dones cuando lleguemos a ese capítulo. Primero a los Corintios, capítulo 12, que leímos al principio, hermanos, habla de los dones. Pero después vamos a ir con más detalle cada uno de los dones. Hay talentos, hay habilidades, hablando, ¿verdad?, que Dios da a toda persona, pero los dones, entonces eso es bien importante. Los dones Dios los da a sus hijos a través del Espíritu Santo, y Él los da como Él quiere.
¿ok? Conforme a su voluntad. Es completamente diferente a los anteriores, ¿verdad? Habilidades y talentos, ya que Dios, ¿verdad?, da los dones y los dones son espirituales. Es capacidad extraordinaria dada por el Espíritu Santo solo a los creyentes con el propósito de ser de edificación y de servir al cuerpo de Cristo. Pero, mire hermano, escuche. Habilidad y talento. Podemos decir que vienen siendo sinónimos, como ya mencioné. Y en un cristiano, en una persona que ha puesto su fe en Jesucristo, esta persona, ¿verdad?, se entrega a Cristo, pero tiene esas habilidades, esos talentos que Dios le dio desde su nacimiento y que le da a toda persona. Y ahora él se entrega a Cristo, ahora es un hijo de Dios. Escucha, hermano, y esa persona pone esas habilidades y esos talentos para el servicio de Dios. Qué bendición puede ser también esa persona. Amén. Porque en la obra de Dios, hermano, hablando, a veces hay necesidades, construimos y alguien le dio la habilidad de trabajar madera, alguien le dio la habilidad de aprender un oficio y, hermano, puede usar eso, ¿verdad?, a la iglesia, a veces durante el tiempo, en los años, dar un mantenimiento, cosas. ¿Sí me entiende, hermano? Es una bendición para la iglesia. Ahora, una vez más, no confundamos, esas son habilidades, talentos que Dios le da a todos y unos tienen unos, otros tienen otros, pero y ahora que ya es cristiano lo puede usar, también ponerlo al servicio de la obra de Dios, hermanos, y viene a ser una bendición. Habilidad y talento. Y dije, y si un cristiano pone sus talentos, sus habilidades y los usa en la vida secular, siempre y cuando esas habilidades no sean pecaminosas, y esas habilidades deben ser puestas al servicio de Dios. Colosenses 3:17 dice la palabra de Dios de esta manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de todo lo que hacéis. Esas habilidades, esos talentos que Dios nos da, cuando los ponemos en las manos de Dios, y viene a ser una bendición, amén, a la obra de Dios. Ahora, pero el don, hermanos, el don debe ser usado para el servicio de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios. Y debe, hermano, usar ese don, escuche, con ánimo y con gozo. Amén. Romanos 12, versículo 11, dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gloria a Dios, que Dios nos da dones, amén, pero esos dones hay que usarlos, hermanos, con gozo, porque servimos a Dios, amén, servimos a Dios y debemos hacerlo con gozo, con alegría. En segundo lugar, quiero que veamos, ¿verdad? Ya miramos la diferencia entre talento, habilidad y don, pero en segundo lugar, ¿qué hacer con mis habilidades, con mis talentos y con mis dones? ¿Qué hacer con mis habilidades, con mis talentos y con mis dones? Bueno, los dones son exclusivos para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo y son dados por Dios a través de su Espíritu Santo a los hijos de Dios nada más. Que eso es importante. Y la gloria debe ser siempre para Dios. ¿Qué hacer con mis habilidades, talentos y dones? Debemos usarlos. Estar siempre dispuestos a servir, hermano, en lo que sea. Qué triste que haya personas que Dios le ha dado dones para que sea de bendición a la iglesia y que no los use. Qué triste, hermanos. Porque le voy a decir una cosa, siempre en toda iglesia que usted vaya, no importa el tamaño de la iglesia, sea pequeña, sea grande, hermanos, siempre hay necesidad en la obra de Dios de obreros. Como aquel, ¿verdad?, que le dieron un talento, y que hizo este hombre, en vez de ponerse a trabajar con ese talento, lo enterró en la tierra. Cuando vino su Señor, las palabras duras que le dijo: siervo malo y negligente, quítale el talento y dale al que tiene 2 o al que tiene 5. Un día Dios nos llamará a cuentas por los dones que Dios nos ha dado. Entonces debemos usarlos con gozo, estar dispuestos a servir en lo que sea, hermanos. Amén.
Así como cuando Dios habló a Samuel, ¿qué dijo Samuel? Habla que tu siervo oye. A lo que sea, hermanos. Los talentos y habilidades, como dije hace unos momentos, aunque pueden ser usados para nuestra vida secular, que muchas veces, hermano, de esos talentos o esas habilidades que Dios le ha dado, Dios las da también porque eso la usa usted para poder traer el sustento a su hogar. Amén. Pero también pueden y deben ser puestos al servicio del Señor. Señor, gracias. Un cristiano útil es un cristiano que consagra sus habilidades, sus talentos al servicio de Dios. Imagínese, hermano, por un momento una iglesia, lo fuerte y poderosa que puede llegar a ser. Sabemos que el poder viene de Dios a través del Espíritu Santo. Estudiamos la semana pasada predicando el Evangelio, el amor, la unidad. Pero una iglesia poderosa es una iglesia cuyos miembros ejercen tanto sus habilidades y talentos como también sus dones al servicio del Señor. Oh, hermanos, qué bendición. Amén. Qué bendición. Entonces, si Dios le ha dotado a usted con habilidades y con talentos, úselos para Dios también. Y si Dios le ha dado dones, mucho más razón, hermano, los dones tenemos que usarlos para la obra de Dios. En tercer lugar, nuestra obligación con nuestros dones. ¿Cuál es nuestra obligación con nuestros dones? Entonces quedó claro, hermanos, habilidades, talentos, ¿verdad? Que es un sinónimo y la definición es la misma, y dones es totalmente diferente. Los dones son dados por Dios, del Espíritu Santo, a los creyentes, a los hijos de Dios. Y las habilidades y los talentos, Dios los da a toda persona en el momento de nacer, o se aprenden a través del estudio y la práctica. Pero hablemos de los dones en tercer lugar, nuestra obligación con nuestros dones. ¿Cuál es nuestra obligación, hermanos, con nuestros dones? Bueno, en primer lugar, tenemos que descubrirlos. Tenemos que descubrir los dones. Hermano, Dios da dones a cada hijo de Dios conforme a su voluntad. O sea, si Dios lo salvó, ¿verdad? Es para que usted le sirva, para que usted haga su voluntad, y Dios nos capacita, nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra, nos da la oración, y luego también nos da dones para servirle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los dones? En primer lugar, descubrirlos. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al versículo 7, dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, el que los da, ¿qué dice, hermanos? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. En otras palabras, hermano, podemos llegar a una conclusión. Dios nos salvó para que nuestra vida tenga sentido, tenga razón de ser y de vivir en esta tierra los años que Dios nos dé de vida, para que le sirvamos. Y no hay mayor bendición y mayor gozo, hermanos, que servir a nuestro Dios. En todo lo que nosotros podamos servir a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación con nuestros dones? Descubrirlos. Usted dirá, bueno, pastor, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y el Espíritu Santo es el que los da. ¿Cómo puedo yo descubrir mi don? Bueno, orando para que el Señor nos ilumine y nos dé el entendimiento y podamos, ¿verdad?, ver cuál es el don que Dios nos ha dado. Una de las razones, una de las maneras que podríamos decir. ¿Cómo puedo yo descubrir mi don? Bueno, aceptando toda oportunidad de servicio que la iglesia nos brinde. Aceptando toda, hermanos, oportunidad de servicio que la iglesia nos brinde. Por ejemplo, déjenme, no acostumbro ya hacer esto, pero dado al tema que estamos tratando, cuando yo fui salvo, ¿verdad? Nos empezamos a congregar en una iglesia. Conocí a mi esposa, nos casamos y siempre hemos estado en la iglesia. Había necesidad, ¿verdad? Teníamos estudio en la casa, invitábamos, ¿verdad? Venían familias y luego, ¿verdad?, en la iglesia donde nos congregamos empezamos a servir. Había necesidad, enseñé a los jóvenes, enseñé a los varones. Cuando el pastor salía, yo me encargaba de la iglesia, salía a veces a predicar o a veces de vacaciones. Y hermano, fui tesorero por más de 4 años en la iglesia.
Y así es como uno empieza a servir y uno empieza a desarrollar y Dios nos muestra nuestros dones. Sí me entiende, hermano. Sirviendo es como nosotros nos vamos a dar cuenta qué dones tenemos. Pero si estamos sentados y no hacemos nada, y cuando hay la oportunidad no queremos hacer nada, ¿cómo vamos a descubrir nuestros dones? Dios da dones, hermanos, es una bendición. Número uno, orando para que el Señor nos ilumine y nos dé el entendimiento y podamos descubrir nuestro don. Número dos, cómo descubrirlos, aceptando toda oportunidad de servicio que la iglesia nos brinda. Oh, hermanos, siempre hay necesidad en la iglesia. Amén. Otra manera, practicando diversas funciones en los ministerios que la iglesia tenga. Practicando diferentes, ¿verdad?, funciones en los ministerios que la iglesia tiene. Otra manera, ayudando a los que ya están haciendo algo. Y de esa manera, hermano, usted va a poder descubrir su don. ¿Okay? Y los dones los vamos a estudiar. ¿Cuáles son esos dones? Los vamos a estudiar en los próximos miércoles. Entonces, nuestra obligación con nuestros dones es descubrirlo. Pastor, es que yo no sé cuál es mi don. Ore a Dios, número uno. Involúcrese, empiece a servir en cualquier área que sea. Que vamos a ir a trabajar, vamos a echarle ganas, vamos a trabajar. Amén. Y que vamos a ir a visitar, vamos a visitar. Que vamos a ir a tal actividad, vamos a involucrarnos. Y hermano, usted va a descubrir su don. Amén. ¿Qué hacer? ¿Cuál es nuestra obligación con nuestros dones? Uno, descubrirlo. En segundo lugar, cultivarlo. Ya que ya sé cuál es mi don, ahora, hermano, mi responsabilidad es cultivar ese don. ¿De qué manera? Miren lo que dice primera a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. Dice el apóstol Pablo: Timoteo, no descuides el don que hay en ti. O sea, en otras palabras, Timoteo, ocúpate, sigue practicándolo. Cultiva el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15, mire lo que le dice Pablo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No solamente, hermanos, iba a ser de provecho a Timoteo, ese don que Dios le había dado, o los dones que Dios le había dado, sino que también iba a ser, ¿verdad?, de provecho y de bendición a los que lo oyeren. Usted sabe que Timoteo, su madre y su abuela le inculcaron la fe desde niño. Pablo llega, predica, y Timoteo acepta el mensaje del evangelio. Y luego Timoteo llega a ser un siervo, hermanos, un consiervo de Pablo. Timoteo llegó a ser pastor en la iglesia de Éfeso, un hombre, hermanos, usado por Dios. Y Pablo siempre se refería a Timoteo como un hijo en la fe, porque él le predicó, él lo instruyó. Era como un padre espiritual en la vida de Timoteo. Y una vez más, y una y otra vez le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Timoteo, ocúpate en estas cosas, no descuides el don que hay en ti. Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Timoteo, una y otra vez, predica la palabra, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Y ahí estaba Pablo, velando por la vida de Timoteo. Hay un libro que compré que se llama, ese libro se llama Descubriendo o Haciendo Timoteos. ¿Cómo estamos? Su hermano Charlie, ¿verdad? Ese es un pasaje clave que él tiene. Y en los años que a él Dios le dio de ministerio allá en Argentina, él dejó Timoteos allá en la obra. Qué gozo, qué satisfacción, hermanos. Amén. Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Cultivar, hermanos, el don, para que podamos ejercitarlo cada vez mejor. Mira, hermano, entre más nosotros, hablando de lo espiritual, pero aún en lo secular, entre más nosotros practiquemos lo que hacemos, lo hacemos mejor. Y en lo espiritual, hermanos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas, para que podamos ejercitarlo cada vez mejor. Debemos cultivarlo para mantenernos activos sirviendo a Dios. Debemos cultivarlo para mantenernos activos sirviendo a Dios, hermano. Qué triste, hermano, qué triste. Por razones que sean, pero que después de
tu tiempo y luego sentarme y estar sentado sin hacer nada. Eso sería muy triste, hermanos. Como cristianos, hablando en general. Cuando Él le ha dado dones que usted los puede hacer. Que usted puede ser de bendición, no solo para su propia vida, pero para la vida de la iglesia. Ocuparnos. Cultivarlo. Para ser de bendición cada vez que tenemos la oportunidad, hermano, de practicarlo. Gracias a Dios por los dones. ¿Cuál es nuestra obligación con nuestros dones? Descubrirlos. En segundo lugar, cultivarlos. En tercer lugar, hermanos, ubicarlos. Primero a los Corintios 12, versículo 18. Primero a los Corintios 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mi hermano, Dios nos puso las manos en el lugar donde las necesitamos. Donde Dios así lo diseñó. Amén. Los ojos no nos los puso atrás, nos los puso enfrente. Amén. Entonces, los dones, ¿verdad? Debemos ubicarlos. Bueno, Dios dio este don. Bueno, este don está aquí, en esta área, en este ministerio. Ahí es donde necesita desarrollarlo, servir y usar su don. Ubicarlos. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y como Dios, hermano, quiere. O sea, usted puede orar, Señor, yo quiero el don, y puede decir el don que usted quiera. No, usted, Señor, cualquier don que tú me des, nada más ayúdame para usarlo. Donde hay necesidad en mi iglesia, ubicarlo. Para encontrar nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Hermano, en todas las áreas de la iglesia hay necesidad. Amén. Hay necesidad en las cunas. Y bien, hermanas pueden ayudar en la cuna. Hay necesidad en la enseñanza de los niños. Ahora también tiene que conocer las escrituras, ¿verdad? Ahí ya es tenemos que tener más cuidado. Hay necesidad, hermanos, en todas las áreas de la iglesia. Para encontrar nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Nunca, hermano, nunca debe ir en contra del cuerpo de Cristo una persona, sino supliendo la necesidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la obligación de los dones? Número 1, dije descubrirlos. Número 2, cultivarlos. Número 3, ubicarlos. Número 4, aplicarlos. Romanos 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, en otras palabras, hermanos, practicarlos, ponerlos en práctica, esos dones que Dios nos ha dado. Amén. Si Dios le dio el don de enseñar, hay que enseñar. Amén. Y estar dispuestos en todo momento, a toda hora, a tiempo y fuera de tiempo, como decía Pablo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Dios le dio el don, por ejemplo, estaremos estudiando los dones. El don de misericordia, el don de fe, el don de presidir o dirigir. Entonces, usarlo, hermanos, practicarlo. Aplicarlos es que tengamos una completa disposición. Amén. Porque para eso Dios nos dio el don. Y otra cosa, hermanos, muy importante, al aplicarlos, debemos de hacerlo en completa humildad. En completa humildad. Primero a los Corintios 12, versículo 20 al versículo 25. Primero a los Corintios 12, versículo 20 al 25. ¿Está ahí conmigo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, eso es orgullo. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honra al que le faltaba. Versículo 25. Para que no haya
desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí está, hermanos. Aplicarnos en completa humildad. Yo no soy mejor que usted, ni usted es mejor que yo. Simplemente Dios nos ha puesto en el cuerpo, que es la iglesia, y Cristo es la cabeza, para ser edificados unos a los otros. Y el don que usted le haya dado Dios a usted es para usarlo para la honra y la gloria de Dios y para ser de bendición a otros, hermanos. Amén. Esa es la actitud. O sea, gracias a Dios por los dones. Y la última cosa, hermanos, ¿cuál es nuestra obligación con nuestros dones? Sustentarlos. Sustentarlos. Romanos 12, versículo del 9 al 12. Romanos capítulo 12, versículo del 9 al versículo 12. Dice, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos sustentarnos, hermanos, con virtudes como el amor, como el honor, como la diligencia, el fervor que habla ahí en esos versículos, el gozo y la constancia. Es nuestra responsabilidad. Mire, si Dios le dio el don a alguien y yo, ¿verdad?, como miembro, y Dios no me dio ese don, pero a mí me dio otros dones, entonces, pero yo tengo que estar ahí cuando el que tiene ese don y lo está desarrollando, yo tengo que apoyar ese don. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, gracias a Dios por los dones, y es para hacer de bendición, de edificación unos a otros. Algunos tienen el don de servir, hermanos. Ellos no tienen que decirle, hermano, ellos miran la necesidad, se levantan y hermanos, se pueden a servir. Miran ahí un papel, ellos no dicen, mira, aquí no tiene que levantar, aquí le tocó la limpieza. No, él va y lo levanta y él lo hace. Ese es don de servir, hermanos. Y sabe una cosa, es que yo no tengo el don de servir. Bueno, Dios sí les da dones de servir, es porque habla del don de servir, pero no porque yo no tenga el don de servir, hermano, nosotros debemos de servir. Amén. Pero unos tienen el don que ellos naturalmente miran la necesidad, ahí están. No tienen que decirle, ahí está. Y muchos de los hermanos hacen cosas en la iglesia que nadie se da cuenta. Mucho trabajo hacen. Nadie se da cuenta. Pero es su don. Y el día de hoy le va a recompensar. Amén. Gracias a Dios por los dones. Debemos sustentarlos. Vamos a concluir. ¿Cuán poderosa podrá ser la iglesia si todos sus miembros ejercen sus dones, contribuyendo así a su sano desarrollo, crecimiento y fortaleza espiritual? Oh, hermanos, Dios nos ha dado dones y gracias a Dios, porque cada uno, ¿verdad?, podamos usar ese don para la obra y la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia. Y al mismo tiempo, hermanos, cada quien usando su don, nos edificamos unos a los otros. Y la iglesia, hermanos, avanzará. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche por su palabra. Le damos gracias por las habilidades y talentos que usted, Señor, ha dado a cada persona que usted le ha dado la vida en esta tierra. Y cuando esa persona reconoce a Jesucristo como su Salvador, qué bendición usar esas habilidades y esos talentos que usted le ha dado al servicio de la obra de Dios. Pero también le damos muchas gracias, Señor, por los dones que usted da a la iglesia, porque la iglesia los necesita, porque es necesario para llevar la obra adelante, don de predicar o de enseñar, don de presidir, don de fe, don de misericordia, don de servicio. Señor, gracias por esos dones. Ayúdenos, Señor, a usar nuestros dones para la honra y la gloria de usted. Pero también le pedimos, Señor, qué fácil es que se nos suba el orgullo
que nos dé humildad, que nos mantenga humildes, Señor. Porque en realidad lejos estamos de ser y de usar nuestros dones de la manera que usted quiere usarnos en nuestras vidas. Pero gracias por darnos los dones, Señor. Oramos que usted, Señor, sea alguien aquí en nuestra iglesia que dice, pastor, es que no sé yo todavía cuál es mi don. Usted le ayude, Señor, a descubrir su don y que ese don lo pueda usar, que sea de gran bendición a su obra en la iglesia. Y los que sabemos cuáles son nuestros dones, que, Señor, ayúdenos a usarlos con todo nuestro corazón, con gozo, con fervor, con ánimo, para su honra y para su gloria. Y gracias por la iglesia. Ayúdenos, Señor, a seguir creciendo en nuestra vida espiritual, siguiendo la verdad en amor, discerniendo su palabra en amor, para la honra y la gloria de su nombre. En Cristo Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios, los dones que Dios le ha dado, que los podamos usar para la honra y la gloria de Dios.